Vamos a hablar de la quimiosíntesis. Primero vemos lo que es un tipo especial de nutrición autótrofa, en el cual los individuos se les denomina quimiosintéticos. Y en cuanto a las fases, consta de dos fases. Una fase primera en la que lo que nos interesa es cómo se obtiene la energía. Y una segunda fase que es la fase de la producción de la materia orgánica mediante reacciones de tipos muy diferentes. En cuanto a la producción de la materia orgánica, tenemos organismos quimiolitótrofos, que son los que son autótrofos para el carbono, y que realizan la fijación del dióxido de carbono mediante. ¿Quiénes son los que lo producen? Ahí tenemos organismos quimioautótrofos, son los que hacen reacciones inorgánicas, organismos fotoautótrofos, utilizan el CO2 como fuente principal de carbono, y también tenemos organismos quimioheterótrofos, que son los que oxidan moléculas orgánicas reducidas para obtener de ahí su energía metabólica. En cuanto a los tipos de bacterias quimiosintéticas, hay unas cuantas. Las que oxidan el azufre, que son las bacterias incoloras del azufre, pertenecen al ciclo del azufre. Bacterias del nitrógeno, que son las bacterias que oxidan compuestos derivados de este elemento. Pueden ser nitrosificantes o pueden ser nitrificantes, nitromonas o nitrobacter, por ejemplos. Bacterias del hierro, utilizan el hierro para oxidarlo. Bacterias del hidrógeno, utilizan el hidrógeno como fuente de energía. Y aquí tenemos los ciclos en los que actúan las bacterias que hemos visto anteriormente, el ciclo del azufre o el ciclo del nitrógeno.